podemos empezar. Sí, muy buenas tardes, jóvenes alumnos del taller de crítica literaria 1 de la especialidad de literatura. Hemos hablado en la semana pasada, hemos estado desarrollando algunas ideas acerca, en primer lugar, de la literatura, ¿no? Que en sí mismo el concepto es amplio. La literatura también tiene varias acepciones, pero para circunscribirnos solamente a la que nos interesa, para nosotros literatura es toda obra de creación, toda obra con carácter artístico, de naturaleza principalmente ficcional, es decir, es algo no verdadero, sino algo verosímil, ¿no? Y esta literatura entendida en esos términos como un arte verbal, como una obra o con un conjunto infinito de obras, a su vez tiene un complemento, ¿no? Ese complemento es la llamada crítica literaria, que dada la importancia que tiene la creación en sí misma, siente la necesidad de crearse también esta nueva forma de aproximación a la literatura, que ya no es para crear otra obra literaria necesariamente, sino que es para estudiar esa obra literaria. ¿Y por qué razón? Porque se entiende por criterios valorativos pertinentes que las obras literarias tienen un valor, tienen no solamente un valor artístico, social, ideológico, ¿no? Emotivo, cultural, idiomático, etc. Todo eso se concentra en la literatura, creativamente hablando, y todos ellos aspectos deben poder apreciarse, deben poder valorarse para beneficio del lector y de todos cuantos nos formamos dentro de este mundo que es los estudios literarios, ¿no? Entonces ya dijimos que era importante en el curso esta distinción entre la creación por un lado y por otro lado la crítica literaria. Ambas tareas pueden, como hemos dicho también, desarrollarla una misma persona. Y hay muchos casos de escritores, ¿no? Yo diría la gran mayoría que hacen creación literaria a través de la poesía, del cuento, de la novela, de la obra de teatro, y al mismo tiempo también, ¿no? Hacen labor de crítica literaria. Estas dos actividades se complementan entre sí. Se las puede diferenciar, pero al mismo tiempo, diríamos, se las puede integrar. Y esta integración de la creación literaria más la crítica literaria se da precisamente en este campo, en este curso, en el cual estamos trabajando precisamente de qué manera la literatura creativa se convierte en el objeto de estudio, en el objeto de análisis de la crítica literaria. La crítica literaria es la compañera, es la que refuerza, es la que enriquece, subraya, destaca, resalta y hasta establece, digamos, una suerte de jerarquía, de importancia de los escritores, de las obras, etc., ¿no? Entonces, en realidad es una situación muy dinámica, yo no diría de enfrentamiento, sino de diferencia entre la labor creativa y la labor de conocimiento, la labor crítica, como hemos señalado. Tanto así que he llegado a pensar que incluso la interacción entre estas dos actividades puede ser circular, es decir, por ejemplo, todo comienza con la creación literaria. Si no hubiera creación literaria, no habría literatura, ¿no? Es decir, si hubieran creado los diferentes géneros literarios, no habría tampoco crítica literaria, porque no habría obras de poesía o de narrativa, de teatro,
a las cuales dedicarles un estudio, ¿no? Pero a la vez también cabe la posibilidad, y me gustaría que en ese sentido ustedes también puedan reflexionar en ello, una obra reflexiva, mejor dicho, un objeto de crítica literaria, eventualmente puede también transformarse o dar motivo o ser la materia prima para crear otra obra creativa, una segunda obra creativa, ¿no? Y esa segunda obra creativa a su vez puede dar lugar a otra obra de carácter crítico, de manera que esta relación entre la literatura creativa y la creación literaria es una relación más bien de complementariedad, de interacción, y como les digo, puede llegar a tener incluso un modo de circulación así concéntrico, ¿no? Complementario, no son dos actividades separadas, y la prueba de ello es que una misma persona puede funcionar como un creador y como un crítico. Claro, en cada momento sabrá cómo está funcionando, ¿no? Pero también cabe pensar en casos en los que realmente frente a un texto uno dice, ¿esto es creación literaria o esto es crítica literaria?, ¿no? Hay esta posibilidad también de confusión. Bueno, entonces en función de ilustrar, diríamos así, de todas maneras, las diferencias y la integración que hay entre la creación literaria y la crítica literaria, y considerando además que ya la próxima semana vamos a entrar a trabajar propiamente en el análisis de determinados objetos literarios que darán los cuentos, nos ha parecido pertinente poner algunos ejemplos breves, ellos, quizá el primero un poco más extenso, para fundamentar que a fin de cuentas lo que importa es que de esta interacción entre la obra creativa y la obra crítica hay un objeto nuevo, un objeto de conocimiento, ¿no? Ese objeto de conocimiento pertenece al campo de la crítica literaria, ¿no? Pero se refiere a una obra creativa, es decir, la obra crítica, la crítica literaria no puede hablar de sí misma, siempre necesita hablar de otro objeto, y ese otro objeto es, diríamos, es precisamente una obra literaria. Cada una de estas dos grandes ramas de la literatura en general tiene sus propios lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la creación, alguien puede usar el verso con rima, o el verso libre, o puede usar incluso el diálogo, en un caso de un cuento, de una novela, puede utilizar una serie de técnicas, ¿no? Creativas, a entera libertad. Puede combinarlas según el tipo de obra que quiera hacer. En cambio, diríamos, el crítico literario no tiene esa libertad, por lo menos, de utilizar esos mismos criterios, ¿no? esos mismos elementos. Podrá evaluarlos, podrá enjuiciarlos, podrá decir, Rulfo maneja muy bien el diálogo, ¿no? Pero diríamos, dentro de su texto crítico, su prosa deberá ser una prosa más bien reflexiva, argumentativa, expositiva, con razones, con conceptos, con empleo de un método, de tal manera que el lector de ese texto crítico vea iluminada su visión acerca de esa obra de la que se está hablando. Entonces, como un primer ejemplo de esa integración, quiero referirme a esta obra literaria que ustedes ven aquí en la pantalla. Todos ustedes conocen esta obra que se llama Monólogo desde las tinieblas, ¿no? Monólogo de las tinieblas es un libro de la literatura peruana. El autor es Antonio Galvez Ronceros, profesor de nuestra escuela de lectura durante muchos años, profesor en diferentes cursos, magnífico escritor, ¿no?
y además también él muy exigente en cuanto al manejo de la prosa, lo cual es importante para el creador y para el crítico. Antonio Galvez Ronceros ha desarrollado, diríamos, no una obra tan amplia en realidad como podría haber sido la de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? No, él ha desarrollado una obra literaria más bien, diríamos, moderada, no muchos libros, pero cada uno de ellos ha tenido su importancia. Entonces este libro, por ejemplo, se editó, se publicó en 1975, ¿no? Ustedes lo han leído, lo conocen porque es parte también de los libros que se leen, y entonces se encuentra con que en realidad los cuentos, los textos de creación incluidos en este libro, en realidad son muy breves, son los relatos breves, ¿no? Y la otra particularidad es que los cuentos, las historias verosímiles que están narradas en este libro, en realidad están escritas no en el lenguaje literario estándar que solemos esperar nosotros los lectores, sino más bien está escrito este libro en sus relatos en el lenguaje que imita el modo de hablar de los negros o de los llamados ahora afrodescendientes, ¿no? Que eso es lo que ahora se considera. Entonces, don Antonio Galvez Ronceros, como repito, ha sido un creador literario y a la vez también un crítico literario, ¿no? Aunque valgan verdades, creo que su obra destaca más por el lado propiamente creativo, porque tiene varios libros, ¿no? Y sobre él, entonces, en oportunidad de un homenaje, ¿no? Que hubo hacia su larga trayectoria, que aunque repito no era de una obra abundante, sin embargo, con motivo de un homenaje que se le hizo el año 2012, es decir, ya hace varios años de la década pasada, en la Casa de la Literatura se me encargó decir unas palabras acerca de su obra narrativa, porque él es principalmente un autor de obra narrativa. No es un novelista, sino un cuentista. Y como cuentista incluso es muy singular, porque no siempre, bueno, maneja varios tipos de cuentos, ¿no? Ese es un aspecto que se podría considerar, pero en una de sus facetas más peculiares, más características, menos frecuentes entre nuestros escritores, está el de escribir empleando el lenguaje de los personajes, ¿no? El lenguaje figuradamente hablando del modo como se expresan los personajes negros, afrodescendientes, porque sobre todo en este libro, Monólogo desde las tinieblas, él recrea una serie de historias que están ambientadas en ese mundo de la campiña chinchana, donde él, diríamos, vivió seguramente durante algunos años, y por eso es que al crear estas historias, estos relatos, decidió, como aporte suyo a la literatura, decidió emplear este tipo de lenguaje, ¿no? Que es uno de los valores de este libro, Monólogo desde las tinieblas, ¿no? Entonces estoy buscando aquí a ver qué cuento breve podemos leer de él para luego leer algunas páginas nuestras en la que hacemos una evaluación de su obra literaria, porque de eso se trata también, precisamente, la labor de la crítica literaria es la de valorar, ¿no? Valorar la obra y darle un determinado
reconocimiento, ¿no? Que es lo que hizo la Casa de la Literatura, y con ese motivo me pidió que por favor preparara un texto, que es el que les voy a leer a ustedes. No está entre los materiales del curso, pero sí, por favor, quisiera que ustedes lo escuchen. No es tan extenso tampoco, pero sí lo leyeran como ejemplo de cómo debe ser la prosa crítica, ¿no? Cómo debe haber una interacción entre lo que dice el crítico y lo que dice el creador. Eso es importante, eso sí es importante que ustedes aprendan dentro de su oficio de futuros críticos literarios. El crítico literario también debe tener un estilo, debe tener una capacidad expositiva, una capacidad argumentativa, y debe manejar, por cierto, también poner en evidencia los recursos que emplea el autor en los textos que han sido sometidos al análisis. Este texto, para información de ustedes, se publicó en una revista de la Universidad de Lima, que lamentablemente ahora, por la cuestión de la pandemia, las universidades están cerradas, como ustedes saben, y claro, no ha sido posible. Es una revista que se llama Un Vicio Absurdo, pero como referencia bibliográfica ustedes pueden anotar, ¿no? Porque en algún momento pueden necesitar hacer un trabajo sobre Galvez Ronceros, y este artículo mío se publicó el año 9, número 9 del 2013, ¿no? Sí tiene ya algunos años, pero creo que mantiene su vigencia. Tampoco es una visión demasiado exhaustiva, sino más bien intenta ser una visión ágil, panorámica, evolutiva, de cuál ha sido la trayectoria literaria de Galvez Ronceros. Entonces acá lo que yo hago es integrar mi discurso crítico con ciertos textos, ciertas creaciones de Galvez Ronceros, que puede referirse a su obra Monólogos desde las tinieblas, o también a otros, Los ermitaños, o otras obras que creó este autor, ¿no? Después de eso vamos a continuar con otros aspectos, de manera que, a modo de exposición, de ejemplo de cómo debe ser la prosa ensayística, la prosa crítica, les leo este texto publicado, como ya dije, en el año 9, número 9 de 2013, y está entre la página 103 y la página 113, sí, un poquito más, 114, o sea, un poquito más de 10 páginas, ¿no? Pero es un ejemplo para ustedes, se lo pongo en esa condición. Y si ustedes quieren preguntar algo, quieren luego hacer algún aporte o tener alguna inquietud, pues bien, ¿no? Este entonces es un modelo de cómo debe terminar los trabajos que ustedes van a realizar luego de la labor de análisis que comenzaremos al final, al inicio de la próxima semana. Por eso es que la lectura de este artículo solo va a abarcar una parte de la clase, e inmediatamente daremos las indicaciones para las tareas que se vienen, que son ya las de constituir los grupos de análisis con la presencia de ustedes, ¿no? Según el número de alumnos que haya, y de indicar a cada uno qué texto va a analizar a partir de la próxima semana en la clase, y luego este trabajo de análisis debe concluir en una suerte de ensayo semejante a este, ¿no? Quizá que de menor extensión, no lo sé, o de mayor extensión, pero este ya es un criterio que cada grupo decidirá. En todo caso, he querido ponerlo como un ejemplo de un trabajo de carácter crítico, de crítica literaria, acerca de un autor literario sanmarquino que ha desarrollado una obra narrativa significativa, reconocida, principalmente en el Perú y también, creo, en otros lugares, en otros países, dado que la creación realizada por este autor es un verdadero aporte, porque
sobre todo porque habla de un grupo social, la gente de la campiña de Chincha, que como ustedes saben son descendientes de los africanos que trajeron los europeos, y por eso tiene un modo especial de hablar. Ese modo especial de hablar es el que ha tratado de recrear Galvez Ronceros en sus relatos, ¿no? Porque por los elementos propios del texto se ve que estos son hombres de piel negra, ¿no? Son negros o negras, como podríamos decir. Bien, entonces leo el texto, por favor. Pueden tomar los apuntes o hacer las anotaciones. Luego, en cualquier momento también, interrumpir la lectura. Digo entonces lo siguiente. Antonio Galvez Ronceros, Chincha, 1932, es un hombre ya de más de 80 años, por mérito propio, pertenece a un grupo privilegiado de escritores, algunos de cuyos textos, luego de ser conocidos y disfrutados por los lectores, pasan a ser parte del acervo literario de estos, quienes los recuerdan siempre y los vuelven a repetir para su deleite. Sus textos son recordados, ¿no? A eso quiero llegar. Tal ha ocurrido, por ejemplo, con muchas de las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Eso también es cierto. O con algunas célebres décimas de Nicomedes de Santa Cruz, con algunos poemas de Vallejo que todos recordamos, sobre todo en estos tiempos, o algunas frases impactantes de Manuel González Prada. Todos ellos ocupan un lugar especial en el imaginario de los seguidores de los autores citados. También cabe citar en el contexto latinoamericano los casos de Martín Fierro, ¿no? Que es una famosa obra hispanoamericana, publicada entre 1872 y 1879, libro emblemático de la literatura argentina del siglo XIX, vigente hasta hoy. O los 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924, del gran poeta Pablo Neruda, ¿no? Que también siempre se recuerda. O los poemarios Motivo de Son y Son Goroco Songo, 1930-1931, ambos del cubano Nicolás Guillén, afín a Galvez Ronceros por su referencia al hombre negro y su cultura. Porque claro, también en Cuba, ¿no? Es otro país donde la presencia del componente negro es muy importante en esa sociedad. Y continuamos. Y en el caso particular de nuestro autor chinchano, ¿cuáles de sus creaciones han ingresado al selecto grupo de estos textos memorables y antológicos de las letras peruanas? Pues quizá estemos de acuerdo en que muchas de las breves creaciones que figuran en su libro Monólogo desde las tinieblas, que es este libro que estoy mostrando aquí, ¿no? Se han convertido en las favoritas de los lectores que han tenido la fortuna de recorrer sus amenas páginas, ilustradas además por los notables dibujos, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, hay algunos dibujos, ¿no? No es habitual que ocurra, pero en este caso el libro tiene acá toda una página, el dibujo de un negro con un gran sombrero, ¿no? Es un campesino chinchano. Bien, y estas obras que acompañan la obra son debidas a la pluma de Galvez Ronceros, que también tiene esa habilidad de no solo de escribir, sino también de dibujar, como podemos verlo. Tal vez ello explique que este volumen tenga varias ediciones, y si uno ingresa al mundo sin fronteras de Internet, encontrará los textos más populares del autor. Por mencionar algunos casos, ¿quién no recuerda la sabrosa y pícara anécdota recreada en la estampa Etoironca? Etoironca, estoy seguro que muchos lo han leído, donde se narra el encuentro fortuito en algún recodo de la campiña chinchana de un compadre con su comadre, ambos negros, y que muestra con humor y frescura la seducción que se produce entre ambos personajes. Igualmente el texto El mar, el machete y el hombre,
o el monólogo de Jutito ya han ingresado a la categoría de prosas clásicas de nuestras letras, ¿no? Obvio de leer, porque estoy seguro que ustedes como alumnos sanmarquinos sí conocen algunos de estos textos que son breves, o si no los han leído pueden ubicarlos en este volumen que tengo aquí conmigo. Para hacer justicia al noble y mágico oficio del narrador de Gálvez Ronceros, quizá convenga realizar un breve acercamiento a algunos de sus cuentos de cada uno de los más importantes libros que el autor ha publicado a lo largo de su trayectoria y que son prueba de su aguda conciencia de pertenecer a una tradición literaria tan variada como es la nuestra, a la vez que ilustran cómo el arte de contar de este autor enriquece dicha tradición. Que también queremos resaltar la labor de valoración crítica que han emprendido autores como González Vigil, Carlos Oligüera, Carlos García Miranda, Richard Leonardo, etc. Dice, otros críticos también han estudiado este libro. Entonces me refiero en ese orden brevemente a los libros. El libro Los Ermitaños, 1962, probablemente sea su primer libro. Dice, si hablamos de libros, el primero que dio a conocer Gálvez Ronceros fue Los Ermitaños, 1963, dice acá, un conjunto de relatos que ya dejaban apreciar el notable arte narrativo del autor. En efecto, si recorremos, por ejemplo, la historia que nos cuenta en Sombreros, ¿no?, advertimos la anécdota en sí, que hace gala de sencillez y de realismo cotidiano y está escrita al mundo campesino iqueño, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que observar cuando analicen qué características tiene el personaje, dónde vive, cómo viste, ¿no? Y por otro lado se nos hará ingresar al ámbito del relato y de lo que ocurre en él a través de una estrategia muy bien diseñada por el autor. Dicha estrategia en este relato consiste en establecer una suerte de división del trabajo creativo entre el narrador y los personajes a los que este último da vida y también autonomía para caminar por los recovecos del universo de la ficción. Es decir, es habitual que en un cuento esté por un lado la voz del narrador y por otro lado la voz de los personajes. A eso me refiero. Y esta división del trabajo a la que aludimos se despliega mediante la aparición de un narrador con un gran panorama del mundo que está creando y que va haciendo ingresar a los seres que protagonizarán una curiosa historia en la que los sombreros juegan ciertamente un rol significativo. Y luego de que el narrador ha situado a sus criaturas en el espacio-tiempo de la ficción, los deja libres para que ellos mismos nos hagan conocer las peripecias de sus vidas mediante el uso del soliloquio, del estilo indirecto libre y de otras técnicas que el narrador asimila paso a paso. Estoy seguro que ustedes conocen esos conceptos que los emplearán en su debido momento, ¿no? A la vez que se va adentrando los conflictos que desvelan al protagonista, que en este caso es un campesino y ya mayor, aficionado a los tragos y que tiene la pequeña mala suerte de quedarse dormido en una plazoleta por la que siempre circula, y estando en ese trance, o sea, borracho, ebrio, dormido, le han robado no uno, sino varios sombreros de lo que él se lamenta. Por eso el cuento se llama Sombreros. El gran reto para él consiste en encontrar a quien se los ha venido arrebatando uno tras otro. Esta preocupación le sirve también al personaje para hacernos saber en qué parte del mundo le ha tocado discurrir su vida. Aunque no menciona el lugar específico, el nombre específico, sí es enfático en decir que no está muy a gusto en aquel lugar, porque el calor y el frío son extremos y por ello durante el año nunca se siente cómodo, pero por alguna razón la inclinación por la bebida siempre está rondando aquellos parajes, lo que no le impide manifestar su firme deseo de abandonarlos en algún momento. Después de estas reflexiones acerca del
espacio en el que se mueve. Vean, el espacio es importante en los relatos, este concepto lo tienen que considerar ustedes en su análisis. El personaje, guiado por su amor propio, busca dar con el autor del robo de sus sombreros, y para ello involucra en su plan a otro campesino como él, quien es en realidad el que ha estado oyendo la versión que le ha contado Melesio, el protagonista. Es decir, Melesio le ha contado esto a su otro amigo, mientras que el oyente e inminente socio de aquel se llama Esteban. Es decir, Melesio le ha contado a Esteban que con mucha frecuencia, cada vez que se queda en la plazoleta, le roban los sombreros. Y es bien, mientras que el oyente e inminente socio de aquel se llama Esteban, y acepta en efecto colaborar para que su amigo descubra al ladrón, porque de eso se trata, ¿no? El plan para lograrlo se lleva a cabo, pero ambos personajes se quedan dormidos esperando al caco, al delincuente. Es en estas circunstancias que el primer narrador retoma el hilo de la historia para guiar las últimas escenas de los hechos y mostrar que una vez más el protagonista sufre la pérdida de su prenda. Como puede apreciarse, Gabriel Ronceros ha empleado una técnica circular para contarnos esta graciosa anécdota. ¿Por qué circular? Porque comenzó con el narrador omnisciente, luego dejó libres a los personajes compartir voces y afanes, y finalmente el narrador inicial dio remate a la anécdota y deleitó a los lectores con esta historia pequeña pero muy graciosa y verosímil. Además, reparemos en el acierto de dejar en el misterio la identidad del autor de los robos al mortificado protagonista, ¿no? Y como Melesio está dormido cuando se produce la última sustracción, es el lector quien carga con la frustración de no poder hacer nada en contra del curtido malhechor. Cabe señalar que el volumen de Los Ermitaños también ha merecido más de una edición, y no cabe duda de que ese libro trazó las líneas centrales de lo que iba a ser el eje de la narrativa de Gabriel Ronceros, dedicada a ofrecer una visión original de algunos de los muchos universos que son parte del imaginario cultural literario peruano, ¿no? Entonces, Los Ermitaños es un libro de cuentos muy peculiares, ambientados en la campiña de Chincha principalmente, y en este relato que hemos analizado brevemente, vemos que la anécdota principal gira alrededor de algún objeto. Ese es otro elemento que ustedes deben tener en cuenta cuando analizan. Puede ser que en un relato un objeto sea importante, ¿no? Puede ser un sombrero, como en este caso, como podría ser un libro, en otro caso, ¿no? Y a veces puede ser un objeto de diversa naturaleza el que concentra. Entonces acá la acción principal es la acción del robo, y como decimos en algún lugar, aún el lector, es decir, aún nosotros no llegamos a saber quién se roba los sombreros, pero el hecho se da, el hecho existe, se repite una y otra vez, causando malestar en el personaje, ¿no? Bien, el siguiente libro es este precisamente, ¿no? Monólogo desde las tinieblas, pero ya en su segunda edición. La primera edición fue de 1975, mientras que esta edición, como el libro se vendió, como el libro se hizo muy popular, en San Marcos hicimos en más de una oportunidad homenajes a este libro. Entonces aquí tenemos esta edición del año 2009. No sé si habrá una edición posterior, pero en todo caso refirámonos a este libro que ha tenido varias ediciones y que se llama Monólogo desde las tinieblas. Pasemos a hablar de su segundo libro, Monólogo desde las tinieblas, editado por primera vez en 1975, y vuelto a editar en 1999, o sea que esta ya sería una tercera edición, como resultado de la gran acogida que tuvo entre los lectores desde su aparición hasta la actualidad. No puede negarse que este es el más popular de los volúmenes de cuentos
del autor Chinchal. Sobre las virtudes del libro no abundaremos mucho porque hace un buen número de años publicamos un estudio exhaustivo acerca de esta exitosa obra de la narrativa peruana contemporánea. Pero sí queremos intentar una explicación que nos aclare el porqué de la gran acogida que ha tenido y mantiene hasta hoy. Guardando las distancias de época y la diferencia de los autores y de los géneros respectivos, consideramos que Gálvez Ronceros utilizó una fórmula parecida a la que empleó en el siglo XIX en Argentina el escritor José Hernández, cuando creó su inmortal libro Martín Fierro, ¿no? Aquí lo comparamos con una obra del siglo pasado de Argentina, y cuya vigencia no puede negarse. ¿Y en qué consistió dicha fórmula? En dar vida literaria a sendos universos ficcionales, con personajes peculiares de la extensa y heterogénea realidad nuestra, y apelando a la original voz y el don narrativo de dichos personajes. Eso es algo que resalta, la voz, cómo hablan los personajes, ¿no? Cómo emplean el lenguaje. Nos explicamos, José Hernández, el autor de Martín Fierro, que conocía de fondo el mundo de los gauchos de la Pampa Argentina, que convivió con ellos y los escuchó hablar, cantar, guitarrear y narrar, creó su vasto poema imitando la voz y el modo de contar de estos personajes, a quienes gustaba evocar al son de la guitarra y con un buen mate al costado. El mate es la bebida propia de los argentinos, ¿no? Episodios sobre su propia vida aventurera y precaria, con un verso popular lleno de humor y de figuras literarias de gran eficacia poética. De este modo, el lector, al recorrer las estrofas de Martín Fierro, tenía la vívida sensación de que estaba escuchando de viva voz a los propios gauchos, que hablaban de sí mismos, de sus andanzas, un tiempo felices y otro desgraciadas, por los confines de la Pampa Argentina. A propósito de la comparación que puede parecer discutible, recordemos que por algunos de los pasajes más famosos y dramáticos de Martín Fierro también discurren personajes negros. Qué curioso, o sea, la presencia del negro no solamente se da en el Perú, en el Brasil, sino también aún argentino, y el propio protagonista se burla de ellos. A ello hay que agregar que el propio Jorge Luis Borges, ¿no?, ha escrito un celebrado relato en el que se enfrentan el gaucho más famoso y un negro. Y ese gaucho más famoso es precisamente el Martín Fierro, es decir, que ese personaje que creó Hernández lo ha recreado muchas décadas después Jorge Luis Borges. Algo similar ha logrado redondear Gálvez Ronceros con monólogos desde las tinieblas. El que tiene buen oído, mirada saorí, es decir, mirada aguda, humor a flor de piel, pulso de pintor y don para narrar, ha dado plena existencia literaria a los negros peruanos, hombres y mujeres, adultos y niños, que habitan la zona rural de Chincha. Igual que Hernández, ha escuchado hablar y contar a estos seres, a quienes conoce de cerca, ha captado el humor de que hacen gala y también el modo en que recrean el idioma español, impregnando a este de la gracia, de la entonación, de la melodía propia de estos seres que han enriquecido el imaginario cultural y literario del heterogéneo Perú. Esas voces, ese modo de hablar y de narrar que hemos oído en el mundo real, Gálvez Ronceros los ha convertido en la materia prima de sus deliciosos relatos irónicos que integran su célebre libro de 1975. Después de habernos tomado la licencia de dar a conocer algunas de las claves del arte de narrar de nuestro autor, queremos acercarnos a algunos de los textos que incluyó por primera vez en la edición de Monólogo desde las tinieblas de 1999. Es decir, que este cuento al cual me voy a referir no aparecía en la edición de 1975,
pero sí aparecía en la edición de 1999, aunque esta que tengo en la mano ya sería la tercera, porque es la de 2009, ¿no? Salvo que yo me hubiera confundido. En todo caso, dicho texto se denomina Una yegua parada en dos patas. Este cuento tiene una mayor extensión, por eso les pido seguir con detalle qué es lo que ocurre, qué cosa nos cuenta el personaje, ¿no? Perdón, qué cosa nos cuenta el narrador acerca de qué personaje, qué características tiene este personaje, que se llama precisamente una yegua parada en dos patas, ¿no? Ya esa es una figura un tanto extraña que llama la atención. Es una prosa narrativa acompañada de una ilustración debida al pincel de Antonio Galvez Roncero. Vamos a ver si aquí en esta edición posterior aparece esa, a ver dónde se está por acá, Tito, Tronca, sí, acá está, 79, a ver, vamos a ver la ilustración. Sí, acá está, miren ustedes la ilustración que muestra a una mujer negra, sin duda, por su vestimenta, ahí la pueden ver, ¿no? Entonces, esa es la ilustración que ha hecho el autor para el personaje, y el título del relato es Una yegua parada en dos patas. No es tan extenso tampoco, pero sí hay algunos detalles que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ubico nuevamente, sí, una yegua parada en dos patas. Y es una prosa narrativa acompañada de una ilustración debida al pincel de Galvez Ronceros, en la que aparece la imagen de una mujer negra de 40 años, ¿no?, llamada Palmerinda, que es la protagonista del relato. Observen el nombre, también el nombre es simbólico, ¿no? Palmerinda, es una palmera linda o una palmera alta. Para contar esta graciosa y fugaz historia ambientada en algún lugar de la campiña chinchana, el autor ha elegido como narradora a otra mujer, ha elegido a otra mujer, negra como Palmerinda, y esta característica se manifiesta en su modo de hablar el castellano, que la escritura del texto permite apreciar, como vemos en este fragmento que reproduce la voz de este personaje que está en la casa de Palmerinda. Todos estos hechos ocurren en la casa de Palmerinda, con motivo de los preparativos por el cumpleaños de Palmerinda, ¿no? Entonces hay una fecha especial por la cual están reunidos todos estos personajes, y esa fecha especial es el cumpleaños de Palmerinda, y la que cuenta es otra mujer negra. Bueno, leamos y escuchemos la transcripción de lo que dice nuestra narradora. ¿Qué dice la narradora? Dice: muy temprano la casa se llenó de gente, no dice de gente, sino de gente. Había tanta que andaban de parramá por todos los cuartos, tropezándose unos con otros, no dice otros tampoco, sino otros. Las pisadas raspa que raspa el suelo, y las palabras puro bru 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 bru, como si en vez de casa fuera un mercado de abasto, ¿no? Entonces, trata de recrear el habla popular del personaje, la amiga de Palmerinda, que está contando qué ocurrió ese día que era el cumpleaños de Palmerinda. Además de que el fragmento transcrito recrea el peculiar modo de hablar de quien evoca la historia, también nos da pistas acerca del tipo específico de narrador con que nos encontramos y de las implicancias no solo narratológicas, sino estéticas e ideológicas que podemos extraer. En realidad, en cuanto a la clase narrador, el texto nos hace creer en gran parte del relato que quien nos cuenta es un narrador heterodiegético, en tercera persona, es decir, un narrador invisible, que no es personaje, sino solo una identidad que ve, escucha y relata lo que está ocurriendo. Queda claro también, la escritura nos lo dice,
que es la palabra de un negro. Pero al transcurrir la anécdota, que gira alrededor de lo que ocurre en ese día de cumpleaños en la casa de Palmerinda, terminamos por descubrir que en realidad los sucesos han sido observados y luego contados por una narradora homodiegética. Para nosotros, una narradora homodiegética es una narradora testigo, ¿no? Es decir, alguien que utiliza la primera persona para relatar peripecias que ha presenciado en calidad de testigo, con un mínimo de participación en los hechos mismos, que es el caso de esta narradora. Para entender el modo en que esta narradora innominada nos hace conocer lo que vio ese día, en ese lugar en el que confluían hombres y mujeres negros con motivo de la fiesta de cumpleaños de Palmerinda, es necesario precisar cuál es la situación que viven los personajes y los cambios que se producen en ella, ¿no? Porque son estos los que dinamizan el mundo en el que interactúan los seres de la ficción. Eso es lo que ocurre siempre en toda clase de relatos, ¿no? Muy semejantes en sus apetencias a los que nos movemos en el ámbito de la realidad, porque todo relato de alguna manera es un simulacro o se parece a la realidad, ¿no? Eso es la verosimilitud. La fiesta, como motivo o tópico de un relato, es una reunión en la que hay diversión, alegría, diálogo, bebidas, comidas y otros ingredientes que crean una atmósfera de agitación y de posibles encuentros o desencuentros. La atmósfera también es otro concepto que ustedes deben utilizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso en que hay una fiesta, hay una alegría, hay tragos, hay conversación, estamos ante una atmósfera festiva y ese elemento es un dato importante en esta narración. Bueno, en una yegua parada en dos patas se produce la segunda posibilidad, provocada por algunos de los que asisten a la celebración, ¿no? Y que inician una pelea en la zona del corral. La dueña del santo, que está en otro ambiente, apenas oye los ruidos de la gresca que desluce su reunión, se acerca hasta donde están los pleitistas y les llama la atención con mucha fuerza. Claro, no es su cumpleaños y esta pelea desluce esa reunión. Los conmina a no malograr su fiesta, a disfrutar de lo que ella les ofrece y que si quieren pelearse, vayan a hacerlo, dice, comillas, en la guerra con Chile. ¡Jum! ¡Carajo! Como las palabras dejan paralizados a los lieros, pongo yo, ¿no? Palmerinda cambia de actitud y de voz y con un tono amistoso, aunque algo desafiante, se dirige a ellos para decirles, esto es lo que se supone, dice Palmerinda: a ver, ¿quién es el valiente que se atreva a bailar conmigo? Empero, ahí termina Palmerinda, empero las palabras de la anfitriona son entendidas por los destinatarios como una velada y burlona forma de retarlos a pelear con ella, ¿no? Esta posibilidad los amilanó, peor, y lo llevó a arrinconarse más. A su vez, ella, intrigada por la reacción, avanzó hacia ellos y provocó que estos, atemorizados por la presencia de tan imponente mujer, ¿no? Palmerinda era alta, como se ve en el dibujo, ¿no? Atemorizados por la presencia de tan imponente mujer, se empujaran unos a otros y terminaran trayendo abajo el muro de la pared. El estrépito fue mayor, cayó una nube de polvo y luego de que se disipó, los lieros también habían desaparecido, ¿no? Es una especie de clímax, ahí en el relato está, de pronto, no ha terminado el relato, pero se ha producido este derrumbe de la pared. Palmerinda, por su parte, tampoco interpretó adecuadamente el mensaje prosémico, pero lo prosémico tiene que ver con la distancia entre uno y otro personaje, lo que ahora llamamos la distancia social, ¿no? Que también en todos los relatos hay siempre una distancia, que es un signo importante.
es decir, espacial, no interpretó adecuadamente el mensaje prosémico de los interpelados por su voz y creyó que se habían ido para no bailar con ella, ¿no? Herida en su amor propio, ensayó una explicación que concordara con su actitud de mujer de temperamento. Escuchemos sus palabras, que además se relacionan con el tópico de la discriminación y de la autodiscriminación de los negros, muy presente en la narrativa de Antonio Gálvez Ronceros. Y dice Valmerinda: ¿qué creyeron? ¿Que yo iba a bailar con ellos? ¡Ah! Ni que yo fuera nera para bailar con negros, ¿no? Por eso decía autodiscriminación, porque ella, que es negra, está negando esa identidad. Y dice: ni que yo fuera negra para bailar con negros, ¿no? Eso es, discrimina a nosotros, pero se está autodiscriminando porque también ella es negra. Esta contundente declaración de la dueña del santo causa una reacción de extrañeza entre las mujeres negras que también han asistido a los sucesos, y entre las cuales está la narradora, la cual, hablando no solo en nombre de ella, sino del grupo que la acompaña, nos revela qué es lo que hicieron después de escuchar las palabras de la anfitriona, es decir, de Palmerinda. ¿Qué dice la narradora? Las mujeres que atizábamos los hoyones levantamos la cara para mirarle la suya, no fuera que efectivamente ya no la tuviese negra, como todos los que habíamos ido a la fiesta de su cumpleaños. Se la miramos, y bien que se la miramos, bien a bien, para estar más seguras. ¿Qué le pasa a esta? Nera, mimo, murmuramos, ¿no? Es decir, ellos se sorprenden de que una negra insulte a los otros y se insulte a sí mismo. Entonces ellos pensaron: ¿qué pasó? La negra cambió de color, y ¿no? Por eso se produce esta escena. Las expresiones de esta narradora testigo son reveladoras, de un lado, de la actitud racista de la negra Palmerinda en contra de los que huyen de su casa, y a quienes llaman despectivamente, con su pronunciación propia, neros. Tampoco dicen negros, sino neros. Ella no se considera negra y cree que es un insulto para sí misma bailar con aquellos que sí lo son. Quizá el tener una casa grande y el poseer una situación económica solvente la lleva a tratar de distanciarse de lo de su raza, a la que asocia con la pobreza. Por otro lado, la narradora y las mujeres de su entorno, las que atizaban los hoyones, se presentan como las que critican el racismo de la protagonista y ponen en evidencia su condición negra, la cual la descalifica para menospreciar a otros que son como ella, ¿no? Además de recalcar lo de su color y condenar el racismo de Palmerinda, la narradora, siempre en tono colectivo, elabora una explicación sobre la actitud discriminadora de aquella. Leamos lo que especula una negra sobre otra negra. Dice: seguro que últimamente anda durmiendo con un branco, no con un blanco, sino con un branco. Cuando el branco le haga un hijo y la deje, se dará cuenta que nunca dejó de tener el pellejo negro. Estas palabras son la sanción contundente que profiere la narradora en contra de una mujer que niega su identidad y trata de asumir la de quienes han originado la discriminación de ella y de sus semejantes. De algún modo, la voz de la narradora expresa la visión crítica del autor acerca de un tema que mantiene su presencia en el Perú de hoy, en este Perú de ingas y de mandingas que no quiere aceptarse a sí mismo en su diversidad humana y cultural. Y esto es verdad, ¿no? Lamentablemente, a estas alturas del siglo XXI, el racismo sigue existiendo. Bien, como un dato que es necesario recordar en el grupo de relatos que el autor agrega a la edición de 1999 del monólogo de las Tinieblas, conserva también la opción de contar historias muy breves o un poco más extensas
recurriendo al concurso de un narrador heterodiegético en tercera persona, omnisciente, que además establece una distinción marcada entre su lenguaje escrito estándar y las voces de los personajes negros que están recreadas en ese español oral caracterizado por la ausencia de ciertos sonidos vocálicos en ciertas palabras, como por ejemplo la omisión del aire en la palabra hombre. Los personajes negros en esta ficción por lo menos nunca dicen hombre sino hombre, ¿no? Lo cual da como resultado esta expresión. Este detalle se aprecia en el brevísimo relato Murmuraciones en el portón, en el cual se recrea una anécdota en la que intervienen un negro y un peón que no es negro. Ambos trabajan en una vieja fábrica de vinos y aguardientes instalada en la campiña. El primero como portero y el segundo, según ya se dijo, como peón. Mientras están allí, ven llegar a un hombre rubio, cuarentón, desmesuradamente alto y flaco, que enseguida entró en la casa contigua que servía de residencia al propietario de la fábrica. La novedad es que el negro nunca ha visto a este hombre rubio y por ello le pregunta a su interlocutor por la identidad de aquel. El diálogo que sostienen ambos personajes acerca del que acaba de llegar muestra las diferencias de habla entre uno y otro. El negro se expresa en su norma coloquial característica y el otro responde empleando el español estándar, semejante al que usa el narrador. El desenlace del diálogo pone de relieve el humor y la ironía del negro sobre una característica de quien, según la información dada por el peón, es el nuevo dueño de la bodega, pues se acaba de casar con la hija del dueño, con la hija del dueño de la casa. El negro pregunta cómo se llama, a lo que su interlocutor contesta: se llama Juan Carlos Alberto Alejandro, rey de la Romaña López de García, ¿no? Un nombre largo, significativo de algo. Su madre, dice el negro, ¿cuál de esos será su papá? ¿No? Es decir, ha entendido esta proliferación de apellidos como que este niño tuviera varios papás, ¿no? En esta última expresión del relato se revela una crítica a la costumbre de ciertos sectores sociales de la sociedad peruana, ¿no? Que para remarcar sus rancios orígenes virreinales o aristocráticos recurren a la característica de ponerse muchos nombres y apellidos compuestos, como ocurre con este flamante yerno del dueño de la propiedad donde trabajan los personajes que han sido protagonistas de Murmuraciones en el taller, ¿no? Bueno, en realidad vamos a... y todavía hay varias páginas, de manera que vamos a dejar para la próxima clase, nos estamos quedando en Historia para unir los hombres, y ahora quería también, a modo de otro ejemplo, pero en este caso distinto, y ahí sí me gustaría que ustedes participen, porque este relato que voy a leer, ¿no? Recuerden que hemos quedado en la página 110, en la próxima clase leeremos página 110. Ahora voy a leer de esta antología que les recomiendo a ustedes, tener en casa como un libro de consulta muy interesante, ¿no? Que se llama Colección Minúscula, 5 espacios de la ficción breve, porque ahora se ha puesto muy de moda el relato, el llamado microrelato, ¿no? Entonces aquí él hace una antología. Como ustedes saben, una antología es una colección de textos, y lo que ha coleccionado es una serie de autores peruanos y extranjeros, ¿ah? No solamente de Perú, sino también hay de Argentina, hay de España, y en esa colección de cultores del microrelato
también ha incluido a nuestro querido Antonio Gálvez con varios textos. Miren, son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más como 20 pequeños relatos, Antonio Gálvez Roncero. Y repito, este es una antología que remite a autores no solo de nuestra literatura, sino también de otras literaturas. Les voy a leer una breve, es página 106, una breve, acá está. Miren ustedes, el relato es breve, acá la página completa va hasta acá, sin embargo el relato es breve, y sí me gustaría algunas intervenciones, por favor, porque tiene relación también con, en principio, diríamos, es otra faceta que tiene Gálvez Ronceros, ¿no? Entonces, pero esa faceta que muestra en este relato, sí tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, la diferencia entre la creación literaria y la crítica literaria. Es un ejemplo, diríamos, narrativo, es un texto creativo, breve, ¿no? Que también, repito, cultiva Gálvez Ronceros, y por eso se los leo, pero sí me gustaría, con ese motivo, que ustedes puedan comentar, hacer alguna observación. ¿Qué dice el relato? Se titula Contiendas, ¿no? Cuyo significado todos conocemos, contiendas, todo junto por si acaso, ¿ah? No separado, contiendas, no, contiendas. ¿Qué es una contienda? Son discusiones, desacuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en estos días? Justamente el último debate fue una contienda también, ¿no? Una contienda muy particular. Bueno, entonces, por favor, intervenciones, aportes acerca de este relato, también de Gálvez Ronceros, pero ubicado en una antología cuyo autor es Ricardo Sumalavia, que es el compilador o antólogo de este relato, y que lo he puesto como un ejemplo de lo que decía al comienzo, cómo la literatura y la creación pueden ir juntas o separadas, o establecer diferentes tipos de relaciones. Pero toda esa explicación, ese contraste que yo marqué a través de mi exposición, se ve plasmada en una pequeña historia, ¿no? Y lo que voy a pedir sí es intervenciones acerca de esta pequeña reunión. Dice, en una reunión de escritores e intelectuales convocada por un editor con motivo del advenimiento del año, se encontraron cara a cara el poeta A, solo dice así, con A mayúscula, no menciona el nombre específico, pero dice, se encontraron cara a cara el poeta A y el crítico literario B. Ahí está. Entonces ambos están identificados por el rol, uno es poeta, el otro es crítico literario, y en vez de poner el nombre ha puesto el poeta A y el crítico literario B. El crítico literario acababa de publicar una nota periodística en que comentaba los libros de ficción que a su criterio eran dignos de mencionarse entre los editados el año que terminara. En su nota no tenía cabida un poemario que el poeta A había publicado a mediados de año. Luego del impacto desagradable que sintieron al verse, se saludaron inclinando la cabeza con respetuoso cuidado, y enseguida cada cual se apartó del otro. El crítico literario se alejó pensando, recuerden que estamos en una ficción, el crítico literario se alejó pensando, he ahí un analfabeto, no sabe escribir. El día que yo lo mencione en algún comentario, habré perdido el seso. Por su parte, el poeta se dijo, piensa el poeta, se transcribe lo que dice el poeta, he ahí a un analfabeto, no sabe leer.
el día que me incluya en alguno de sus comentarios, habré llegado a ser un estúpido de la escritura. Y cierra el comentario. Y termina el relato diciendo, entre tanto, un grupo de trabajadores en huelga, que por enésimo día habían salido a las calles a protestar en forma pacífica, eran apaleados brutalmente por la policía. Bueno, ese es el cuento. Entonces quisiera ver si hay algunos comentarios, algunas observaciones. Lo pongo en consideración de texto justamente también porque es breve, ¿no? Y ha tratado de modo creativo esta diferencia que hay entre la creación y la crítica y los conflictos, las contiendas que efectivamente suelen ocurrir en el campo de la literatura en general, ¿no? No somos pues tampoco un gremio donde todos estamos de acuerdo en todo, sino que las opiniones son divergentes. ¿Alguna intervención, por favor, acerca de este breve relato? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer? A ver, estos agudos críticos, ¿qué comentarios cabría hacer sobre este relato? Sobre este breve relato. Fíjese que lo que ha hecho aquí... Sí, como no sé, te lo escucho, sí. Sí. Profesor, es muy curioso cómo es que en el cuento se plantea esa idea de que el crítico debe saber leer. Ajá. Para poder recién dar, como dicen, ¿no?, la crítica, poder poner comentarios sobre algún escritor, ¿no? Entonces se plantea que este crítico debe saber, ¿no?, leer, pero por otro lado también se plantea la idea de que el escritor debe saber escribir, claro, para que sea recién mencionado por los críticos, ¿no? Como que no muestra esa tensión, ¿no? Esas ideas que... Esa tensión, como usted bien dice. En torno en estos dos campos de la crítica y de la escritura. Claro. ¿No? Sí, muy interesante su expresión, su intervención, señorita. ¿Su apellido? Sí, Piñán. Piñán, muy bien, señorita Piñán, usted siempre interviene. Bien, ¿algún otro comentario sobre este texto? Lo puse a consideración de ustedes porque de alguna forma ilustra, ¿no? Ilustra esa diferencia que hay en el campo de la literatura y en el campo de la crítica literaria. Bueno, este es un ejemplo concreto en tono irónico, ¿no? En tono irónico. Aquí vemos que todos estos personajes que están reunidos son parte del mundo de la literatura, ¿no? Porque recordemos que quien ha convocado a esta reunión es un editor, ¿no?, que es otro elemento, aunque sea externo, pero muy importante, es otro elemento importante del mundo de la literatura, ¿no? Y ahí, como dice el texto, se encontraron cara a cara el poeta A y el crítico literario B. El crítico literario acababa de publicar una nota periodística en que comentaba los libros de ficción que a su criterio eran dignos de mencionarse entre los editados el año que terminaba. En su nota no tenía cabida un poemario que el poeta A había publicado a mediados del año. Luego del impacto desagradable que sintieron al verse, se saludaron inclinando la cabeza con respetuoso cuidado y enseguida cada cual se apartó del otro. Y ahí viene el comentario que hace la señorita Piñán acerca de lo que pensó, pero que el narrador, ¿no?, el narrador ha incluido aquí, ¿no? El crítico literario se alejó pensando: he ahí un analfabeto, no sabe escribir. Eso es lo que piensa el crítico del creador. El día que yo lo mencione en algún comentario, habré perdido el seso. Por su parte, el poeta se dijo, el que escribe, ¿no? He ahí a un analfabeto, no sabe leer. El día que me incluye en alguno de sus comentarios, habré llegado a ser un estúpido de la escritura.
Bueno, y luego ya el comentario, la parte, el final, el desenlace del relato, dice, entre tanto, entre el grupo de trabajadores en huelga que por enésimo día habían salido a la calle a protestar en forma pacífica, eran apaleados brutalmente por la policía. Es decir, afuera también estaba la bronca, ¿no? Adentro estaba la bronca en el mundo de la ficción y afuera la bronca en el mundo de la realidad. Gracias, señorita Piñán. No sé si tenga alguna otra intervención o alguien recuerde así otro ejemplo parecido. Sí, bueno, fíjense, a partir de la clase del martes, ¿ya? Anoten esto por favor, ya vamos a comenzar a trabajar en equipos. Hemos decidido comenzar a trabajar en el análisis de un cuento literario. Entonces, para hacer el análisis de un cuento literario, ¿no? Hemos tomado en cuenta principalmente como materiales, ¿no? Como materiales, hemos tomado en cuenta los trabajos publicados por el crítico literario González Vigil, quien ha publicado, como ustedes saben, no tengo acá los libros de él a la mano, pero sí los recuerdo perfectamente, ¿no? Recuerden que él ha publicado una antología monumental, ¿no? Que es Antología del Cuento Peruano, que está dividida en varios tomos. Hace una introducción, hace un prólogo y luego viene la relación de los cuentistas que harían parte de ese periodo. Ha dividido esa monumental antología en varios tomos. Y ahí ha establecido, ¿no? Ahí ha establecido que el cuento peruano es tan variado que por lo menos para poder definir qué es el cuento peruano, debe tomar en cuenta que hay cuentos orales o cuentos de procedencia oral, y por otra parte hay cuentos netamente escritos, ¿no? Como este que acabamos de leer de Galvez Ronceros, y que por esa razón, entonces, si uno quiere ser un conocedor, primero, un conocedor, un experto de este género literario tan importante, entonces es necesario que el analista, el crítico literario, el que trabaje en el taller, trabaje con un material que permita diferenciar entre qué cosa es un cuento literario y qué cosa es un cuento escrito o de ficción, que es la división que él establece entre las muchas otras divisiones que puedan haber en el campo de la narrativa peruana. Por eso, aquí estoy anotando, esta es una colección de libros que ustedes deben buscar, ¿no? Porque él tiene dos antologías, una muy grande, muy formada por varios tomos, pero también ha sacado esta versión que es más fácil de conseguir, ¿no? Y por eso he tomado este volumen, tomen nota de él, se llama Pedro Serrano y otros cuentos, ¿ya? Pedro Serrano y otros cuentos. Y debajo dice Antología de la tradición oral, al texto escrito. Esa es, digamos, la principal tesis de Ricardo González Vigil respecto de cómo apareció el cuento en el Perú, o desde cuándo. Hay una discusión en la crítica literaria, que es una discusión en la que también ustedes pueden participar, acerca de cuándo comenzó. Algunos dicen, no, comenzó con Valdelomar, ¿no? Dicen, no, otros dicen, comenzó con Ricardo Palma. Pues recuerda que Ricardo Palma lo que hacía eran tradiciones peruanas, ¿no? Que es un género que comparte varias características con el cuento, pero que en todo caso también se diferencia. Por eso, dada esa idea de la diversidad cultural, de la diversidad narrativa, de la pluralidad lingüística, de la heterogeneidad cultural, es que hemos tomado de esa antología de volúmenes más breves, hemos tomado esta que se dedica precisamente a recopilar relatos
que se refieren al periodo en que existe una tradición oral y que sigue existiendo, pero que de esa tradición oral se va hacia una tradición escrita. Para eso es importante que ustedes se constituyan en grupos, ¿no? En grupos. No sé cuántos alumnos tenemos en la asistencia de hoy. En la asistencia de hoy tenemos 6 estudiantes, doctor. Solamente 6 estudiantes. Sí. Bueno, entonces se da cuenta la asistencia. Lo mejor sería que trabajaran solos. Sí, pues mejor van a tener que trabajar solos realmente, ¿no? Entonces vamos a asignar, por favor, ¿me podría decir quiénes están presentes? Sí, le digo quiénes están presentes. Piñán. No, Piñán está presente. ¿Quién más? El señor Mozo Pizarro. Mozo. El señor Maldonado Galindo. Maldonado Galindo. El señor Alata Aquino. Alata, ¿no? Alata Aquino. La señorita Maldonado Leonardo. Maldonado Leonardo. Maldonado Leonardo. Y el señor Mitma Navarro. ¿El último se apellida? Mitma. Mitma, que se llama Mitma Mitma. Navarro. Ya está. Entonces acá tenemos Son 6 los estudiantes. siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, exactamente. 6 exactamente. 6 alumnos, ¿ya? Sí. Entonces, fíjese, para hacer el trabajo más productivo, ustedes para la próxima sesión del martes, ¿no? Que terminaremos de leer el artículo mío sobre Galvez Roncero. Que ya está en el aula virtual, por cierto, doctor. Ya lo subí. El artículo que usted ha estado leyendo ya está en el aula virtual. Ah, ya está en la aula Sí, ya lo puse. El de Galvez Ronceros. Ya, el que usted leí está yo ahora. leyendo, de Vicio Absurdo. Ah, el de Vicio Absurdo, El de Vicio gracias. Absurdo, Muchas de la gracias. revista Entonces, ya el está. artículo ya está en el aula virtual, Sí. ¿ya? Ahora, para comenzar ya en forma efectiva el trabajo, entonces vamos a hacer lo siguiente. De este tomo, ¿ya? De este tomo, por favor, que les pido que consigan, o en todo caso en otros ejemplos, no necesariamente en este, puede estar también en otra antología, en otro libro, ¿no? Vamos a indicar lo siguiente. Vamos a formar de este modo los equipos, porque si no nos demoramos en el trabajo y no asisten, pues todos regularmente, pues si son como 13 alumnos, está asistiendo al 50%. Bien, a la señorita Piñán y el señor Mozo les vamos a asignar un famoso relato que habla de esa transición de la oral a la escritura, que se llama Pedro Serrano, ¿no? Que es un relato curioso porque es una narración que escribió y publicó en sus comentarios reales el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces él oyó ese relato y lo transcribe. Así que ustedes van a trabajar, Piñán y Mozo van a trabajar sobre Pedro Serrano. Luego, Maldonado, porque hay 2 Maldonados. Hay 2 Maldonados, sí. La señorita Brit Maldonado y hay un señor Maldonado. El primer Maldonado, ¿es el nombre es? A ver, un ratito. Maldonado tenemos 2. La señorita Brit Maldonado Leonardo. Leonardo. Sí, Maldonado Leonardo Brit, es una mujer. Ya. Y el otro Maldonado es el señor Miguel Alexander Maldonado Galindo. Galindo, de acuerdo, ya. Entonces Maldonado Galindo y Alata van a trabajar con el relato de Adolfo Bienrich. Vamos a ponerle algo que sea más fácil de conseguir. A ver. El problema es cómo van a ubicar esos textos. ¿Cómo vamos a ubicar eso? Ese va a ser el problema. El problema es que no puedo escanear eso porque no tengo un escáner. No, ni se trata de eso también. Todos nos vamos a escanear nosotros. También los alumnos tienen que preocuparse de conseguir los textos. El texto de Garcilaso, por ejemplo, asumo que sí puedo hacer más fácil de conseguir. Ese es más fácil de acceder, ¿ya? Pero no sé si los demás. Ya. Bueno, en todo caso, a ver, de los que estamos aquí, claro, los libros están, pero tampoco nosotros no vamos a escanear todo, vamos a pasarnos el tiempo escaneando. En todo caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Piñán y Mozo tienen como ventaja el que ese relato se consigue más fácilmente. Entonces vamos a pedirles a los 2 equipos, al de Maldonado Galindo y Alata, que ellos traigan un relato, ¿ya? Queda a discreción de ustedes.
un relato de un autor peruano del siglo bueno, XXI o XX, de esos dos siglos, un relato con las características que ustedes han visto, que son las con las que estamos trabajando. E igual Maldonado Leonardo y Mitma también traen su propuesta. Entonces van a decir, profesor, y además físicamente a la clase cada uno viene con su ejemplar respectivo, con su libro respectivo, ¿no? Ya veremos luego más adelante cuando se tenga que hacer un trabajo, porque lo que vamos a comenzar a trabajar el martes ya es el análisis mismo, ¿no? A través de esos puntos. A ver, no me quedó claro, doctor. Piñán y Mozo trabajan Pedro Serrano. Claro, porque es el que está a la mano. Ya. En cambio, para Maldonado, Galindo y Alata, ellos escogen. Ellos escogen cualquier relato. Claro. Ellos cualquier eligen, relato, ¿no? Sí, en principio un relato, como he dicho, primero que sea de la literatura peruana. Un relato, ¿no?, de literatura peruana. Claro, que podría ser un relato que de algún, porque yo tengo un relato, vamos a hacer lo siguiente, peruana. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? En la próxima clase vamos a trabajar todo el equipo va a trabajar con este material que está en la aula virtual, que hay que pasarlo nada más al taller de crítica, y ya viendo ellos cómo es el material... Eso lo vamos a subir recién. Entonces, sí, viendo cómo es ese material, entonces ya todos se van a sentir más obligados, más familiarizados, para que todos escojan. Ya, entonces no pongo nada en el aula, queda pendiente todavía. Ya. Queda en suspenso todavía sí, la decisión, porque tiene que venir todo, pues, pero por favor, ya sé que ustedes están de candidatos para la es presidencia. Es que hay partido de fútbol. Sí, por el fútbol más importante que la literatura. Bueno, antes de terminar, y ya estamos por terminar, ¿no? Ya, sí, doctor, sí, porque tenemos solamente que entrar quiero un par de minutos y yo termino. Sí. Y el otro ejemplo que también tenía a la mano, ¿no? A propósito de estas discrepancias que hay entre ya ven ustedes, entre los creadores y los críticos, ¿no? Que ha sido señalada la diferencia por la señorita Piñán. También hay un caso que me tocó vivir, como se dice, o que me tocó apreciar, que se parece a ¿no? Es el caso de la novela que el año 2019, o sea, hace solo 2 años, ganó el Copé de Oro de novela, ¿no? Me refiero a la novela de Alejandro Neira. Esa sí la tenemos para subir. Sí. Esa sí la puedo subir al aula virtual. Pero todavía no. Esperemos que... esa sí la tengo, por sí, ejemplo. Eso sí, pero solamente quiero decir que en esa novela también ocurre que se publica una novela que se llama El monstruo sagrado. ¿Qué año se publica? En 1964, ¿no? ¿Y qué ocurre? Muchos años después, es decir, el año 19, miren cuántas décadas han pasado desde 1964 hasta la década de hasta el siglo siguiente. Alejandro Neira, no sé en qué momento, pero presenta la obra que se llama Mi monstruo sagrado. Y cuando uno lee la novela se da cuenta que esa novela hace una crítica a la novela original, al hombre sagrado, ¿no? Que es de Eduardo de Havich, y crea otra novela sobre la base de la primera, ¿no? Es decir, que sobre una base elabora una segunda novela. Eso también lo veo como un caso en el que, además, el segundo narrador, que no tiene nombre, ¿no?, lo que hace es criticar la novela original, critica el monstruo de Havich y a su vez escribe una novela que se llama Mi monstruo sagrado. Por eso decía, es otro caso más, y así ese tipo de casos también pueden ustedes buscar y plantearlos en clase, sobre todo en estas primeras oportunidades en que estamos haciendo ese deslinde entre la creación literaria y la crítica literaria. Ahora sí damos por terminada la clase de hoy con la asistencia de ustedes para que pues puedan ver su partido de fútbol, porque luego nosotros también tenemos otro curso, ¿no? No podemos interrumpir nuestro curso por el fútbol. Para nosotros la literatura es más importante que el fútbol. Aclare que no queda tarea.
No queda ninguna No, tarea. todavía no queda No queda ninguna por tarea, este sí. problema De que no tenemos los claro, textos. sí. Es difícil conseguir. Vamos a, Hay que ver lo que tenemos todo y en tampoco, función a lo que claro, tenemos se pone. Sí, en todo Sí. caso, en función de lo que haya, se da pone. la distribución. El Ya. texto que usted está leyendo de Gálvez Roncero sí lo acabo de subir al aula virtual. Ah, El eso de lo texto de tenía. vicio absurdo, ese sí está. Ah, pues Ese eso lo tienes en el archivo. Lo tengo en PDF y ya lo puse al aula virtual. Bueno, enhorabuena, entonces Está hay escaneado. que decirles, ¿ya? Sí, eso ya entonces está. hay que tomarlo en cuenta para un control de lectura. o algo Exacto, así, claro, eso sí puede hacer, porque eso puede ya ser. está en el aula virtual. Ya. Ah, eso lo tenés archivado. Sí, eso sí lo tengo. Correcto. Gracias por el aporte. Listo, entonces terminamos, ¿verdad? Sí, ya. Entonces ahora sí.